Hola, mi nombre es Carlos Alberto Narcea Gutiérrez, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Soy de séptimo semestre Grupo B de la materia de operaciones. Bueno, mi tema a exponer es el control de inventarios. Vamos a entrar en contexto con lo que es la definición de ellos. Se dice que un inventario es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de la demanda de los clientes. Dentro de un sistema productivo, los inventarios actúan como reguladores o amortiguadores entre los ritmos de salida de una fase y los de la entrada de la siguiente. Vamos a ver los tipos de inventario que existen. Existen según su característica física u operativa. Los inventarios de materia prima o insumos son todos aquellos elementos que se incluyen en la elaboración de un producto que se transforma en el producto final. Se conoce como materia prima, que son utilizadas principalmente en las empresas industriales donde se fabrica el producto. Inventarios de materia semielaborada son aquellos productos que están todavía en proceso de elaboración, lo cual quiere decir que aún no han sido terminados. Los inventarios de productos terminados son fabricados por la empresa, que se dedican a los esfuerzos para su obtención, puesto que la venta de estos son a los consumidores finales y se les entrega es la principal actividad empresarial. El inventario de material de empaque y embalaje son todos los productos fabricados con materiales apropiados que se utilizan para contener y la protección de los productos, que tanto se transportan y se presentan a la venta al público. Cuando hablamos de inventarios cíclicos, son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según el tamaño de los lotes. Esto se presenta cuando en lugar de comprar o producir los inventarios de una unidad a la vez, se pueden decidir trabajar por lotes, de manera que los inventarios tienden a acumularse en diferentes lugares dentro del sistema. Los inventarios estacionales son inventarios que son utilizados con el fin de diseñar para cumplir económicamente la demanda estacional. Estos inventarios se utilizan para suavizar el nivel de producción de las operaciones para que los trabajadores no tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. Los inventarios de seguridad son aquellos que existen en la empresa como resultado de incertidumbre de la demanda. Los inventarios de seguridad concernientes a materias primas protegen contra la incertidumbre de la actuación de proveedores debido a factores como tiempo de espera, huelgas, vacaciones, así como la que estamos viviendo ahorita, se utiliza ese tipo. Según su concepción logística, que son los inventarios especulativos. Estos se derivan cuando se espera un aumento de precios superior a los costos de acumulación de inventarios, por ejemplo, si la tasa de interés son negativas o inferiores a la inflación. La clasificación de inventarios, tenemos la clasificación ABC, que es una metodología de segmentación de productos de acuerdo con criterios preestablecidos. Por la clasificación A se entiende que son productos de alto valor o de gran venta que requieren de mayor atención, un análisis de mercado de precios y de costos, registro y control de inventarios y determinación precisa de la exigencia de clientes, aplicación preferencial y análisis de valores. En cuestión de la clasificación B, son productos de alto valor con ventas moderadas que requieren un tratamiento normal, es decir, una atención ajustada, según los requerimientos del negocio. En cuestión de la clasificación C, son productos de bajo valor y poca venta, que deben tratarse según el principio de la simplificación productiva y administrativa. Su requisito es simplificado de inventarios, trámites y supervisión simplificada según existencias y cantidades. Para establecer los niveles de importancia de un producto se deben tener en cuenta ventas anuales, costo unitario, ofertas y demandas del material, disponibilidad de recursos para producirlos, confiabilidad de los proveedores, condiciones de almacenamiento y los riesgos de obsolencia o caducidad, así como el nivel de servicio requerido. Se entiende, según su demanda, que son los que se clasifican en dos grupos, la demanda dependiente y la demanda independiente. Cuando hablamos de demanda independiente son todas aquellas que están determinadas directamente por el mercado, productos finales facturados, repuesto de demanda al cliente. Cuando hablamos de dependiente, se relaciona con la demanda del artículo independiente, que son los componentes de fabricación, materiales primas e insumos. Vamos a hablar de los tipos de sistemas y modelos de inventario. Los tipos de sistemas son un conjunto de normas, políticas y procedimientos aplicados al mantenimiento y control de los bienes que se ponen en el inventario, que se emplean en la organización.
Al sistema le corresponde ordenar los pedidos y su recepción determina el tamaño de cada pedido y se mantiene actualizada la información de cada pedido. Existen dos tipos básicos de sistemas de inventario: el sistema P, que es un sistema de periodo constante o sistema periódico, que se establece con un periodo constante entre cada pedido, del cual varía en tamaño dependiendo del nivel de inventario o la demanda pronosticada. En el sistema Q es el sistema de volumen económico de pedido. La característica principal de este sistema es que tiene el mismo tamaño de lote y se realiza cuando es necesario dependiendo los niveles de existencia en el almacén. Entramos en materia con control de inventarios. Lo anterior nos lleva a determinar que existen diferentes productos que son mantenidos en la empresa, de tal manera que se asegure el funcionamiento de cada uno de los elementos que participan. Se clasifica por materias primas, que pasan por procesos de transformación en las cuales se agregan valor para finalmente constituir el producto destinado al cliente. Por las provisiones se entiende que son los productos que la empresa obtiene a partir de los proveedores y con los cuales se obtiene producto de mayor valor agregado. Hablamos de componentes, que son todos aquellos elementos que hacen parte de alguna maquinaria, proceso o inmueble que se requiere para el funcionamiento correcto de la empresa. En cuestión a trabajos en procesos, que son los productos, hace referencia a todos los materiales que han pasado por un proceso de transformación parciales, que son elaboradas totalmente por las especificaciones de los clientes. Hablamos de productos terminados, que son aquellos elementos que han sido elaborados totalmente para cumplir las especificaciones del cliente y que están listos para ser enviados a este. ¿Cuáles son los objetivos del control de inventario? Bueno, pues el propósito del control de inventario es asegurar el funcionamiento de las actividades de la empresa mediante la optimización conjunta de los siguientes tres objetivos: servicio al cliente, costo de inventario y costos operativos. Se requiere ampliar esta clasificación a otros materiales como producto de tránsito, producto en consignación e inventarios en cuarentena. Nos referimos a inventarios en tránsito, que hacen referencia a todos aquellos materiales que son propiedad de la empresa y que se encuentran en movimiento o dentro de los canales de distribución. Cuando hablamos de inventarios en consignación, son entonces cantidades de productos que se mantienen en las instalaciones de los clientes, pero que todavía son propiedad de la empresa. Esto, la responsabilidad incluye todavía dentro de la empresa proveedora. Los inventarios en cuarentena se encuentran físicamente en los almacenes y tienen un tratamiento especial, ya que no deben manipularse para evitar la confusión con los restos del producto. O sea, se mantienen aún en una cierta parte en la cual serán sacados posteriormente, pero que todavía no pueden ser manipulados. Que todavía están en bodega, pero están apartados. En cuestión al nivel de servicio, es la gestión de inventarios, que pueden ser definidos de dos maneras. La primera hace referencia a las relaciones con el cliente y la segunda a la disponibilidad de materiales o de servicios. En todo esto, el control de inventario, existe una parte que son las predicciones, que son los procesos que se requieren para cumplir con el nivel de servicio requerido. Las predicciones nos van a servir como elemento fundamental para iniciar los procesos de la cadena logística, que van a ver la disponibilidad de los materiales de toda empresa. También velan la disponibilidad de la actividad directamente ligada a la gestión de los inventarios. Vemos acá tres tipos de patrones que utilizan las predicciones. Uno de ellos es la estabilidad, que es el patrón que se observa cuando hay variaciones en los datos. La tendencia es el comportamiento que denota los datos si están creciendo y por lo tanto que en el futuro sigan de esta manera. En la estacionalidad, este patrón se refiere a que el comportamiento de los datos sube y bajan de manera cíclica. Están en constante movimiento. Una vez que se conoce el comportamiento de la demanda, se requiere seleccionar el método a utilizar para el pronóstico. Tenemos tres categorías: el pronóstico cualitativo. Como su nombre lo indica, se basa en el conocimiento de personas expertas y que por ende tienen el conocimiento suficiente para realizar predicciones del futuro según sus juicios. Los modelos que se utilizan para el tipo cualitativo son estimación del personal comercial, que son la suma de las estimaciones de los jefes de zona, paneles de consenso, analogía histórica y estudio de mercado. Cuando hablamos de pronósticos históricos, se basa en el funcionamiento y el análisis de información del pasado, es decir, los datos que nos dan datos anteriores de inventarios. Tienen que ser claros y adecuados, con lo cual mediante el uso de técnicas estadísticas es posible identificar un valor
para un horizonte de tiempo en el futuro. Las técnicas más utilizadas para el pronóstico de tipo histórico son promedios móviles, suavización exponencial, nivelación extendida, nivelación adaptable y métodos de pronóstico estático. Promedio móvil. El promedio móvil consiste en calcular el promedio de los datos del pasado, y este valor será considerado como el valor pronosticado para el próximo. Cuando hablamos de suavizamiento exponencial, nos referimos que es una técnica de pronóstico que busca ponderar los valores de los pronósticos con respecto a los valores reales de los diferentes periodos. En pronósticos causales se utilizan cuando la variable a pronosticar se puede relacionar con otras variables importantes, por ejemplo, en el precio, que se asemeja al comportamiento de la primera parte. En el error del pronóstico es fundamental para todo, porque si se hace un buen uso de las técnicas de predicción, se puede calcular el error que se obtiene con las mismas tipos de predicciones, lo cual se define si la técnica que estamos utilizando es aplicable o no y qué tipo de predicción vamos a utilizar. Para el cálculo del error pronóstico, las técnicas más comunes son error de pronóstico, media aritmética del error y error cuadrático. En el error de pronóstico, la diferencia en valor absoluto es entre el pronóstico y el valor real. Así, por ejemplo, si el pronóstico es de 100 unidades y el valor real es de 110 unidades, el error pronóstico será de 10 unidades. Un elemento importante que debe considerarse en la elaboración de pronósticos se relaciona con el horizonte de tiempo para el cual éste se realiza. Los horizontes de tiempos pueden ser corto, largo y mediano plazo, y en la logística estos pueden ser asumidos, por ejemplo, en el corto plazo hasta un año, inferiormente a los 3 meses. En el mediano plazo es superior a los 3 años, se planifican nuevos productos y tenemos la gestión de stocks, inventarios. La gestión de stocks producidos son almacenados en la organización. Es crítico el funcionamiento de las organizaciones, pues de esto dependerá el correcto funcionamiento de las organizaciones, tanto para las actividades de producción como el abastecimiento a los clientes. El comportamiento típico de los stocks en las organizaciones es que vayan disminuyendo por consumo y así no tengamos en la bodega inventarios que queden obsoletos. ¿Qué se debe mantener en los stocks? Bueno, la respuesta a esta pregunta debe de darse con base en lo mencionado en el párrafo anterior. El administrador del inventario debe realizar el análisis de las referencias que se han movido durante el último año, trimestre y mes en el almacén. Para esto, darle una movilidad a nuestra mercancía. Tener el tipo de materiales adecuado en stocks no va a permitir la reducción del inventario global de la empresa, y esto evitará los problemas mencionados al tener exceso de inventarios, donde podemos correr el riesgo de obsolencia, y lo cual esto será un gasto para la compañía. Más sin embargo, existen otras funciones características del manejo de inventarios, que son especialización geográfica, desacoplamiento y disminución de la incertidumbre. El comportamiento de los stocks es típico. Los materiales de una organización se consumen a cierta velocidad que depende de la demanda. Estos inventarios tienden a llegar a cero, por lo cual en algún momento específico y previo el punto exacto es que llegue a cero, lo cual tendremos que recargar o dar más mercancía nueva a nuestras bodegas. Cuando hablamos de inventario promedio, es la cantidad de material máximo que se tendrá en la bodega. En el caso hipotético en que una orden llegue a cero, esto corresponde a la cantidad ordenada y por supuesto el mínimo será el cero. La política de inventarios se refiere a la filosofía de lineamientos, de cómo la organización da respuesta a las preguntas de cuánta cantidad ordenar y en qué momento se realiza un orden que incluye el posicionamiento geográfico de los stocks. Para mantener todo esto genera un costo, que es por existencia, y hace referencia a todos los gastos asociados a mantener los inventarios en la bodega de la organización. Los principales componentes de mantener el costo de inventario son el capital, que hace referencia a la pérdida de valor de los materiales, impuestos, que son los gastos que se deben incurrirse por adquirir y por tener la mercancía en nuestra bodega, y el seguro, que son todas aquellas que deben pagarse a la mercancía con respecto a los materiales por efecto de deterioro, accidentes, pérdidas, entre otros. Es muy importante tener un buen tipo de seguro para que no corramos riesgos de pérdida. Y claro, también existe el por gasto de obsolencia. Este valor corresponde a la pérdida de mercancía cuando el tiempo de vida del producto ha caducado. Y por almacenamiento se refiere que incluyen los costos operativos que incurren por guardar los materiales en el almacén.
Principales costos son costo de espacio, costo de mano de obra y costo de la energía eléctrica. El inventario de seguridad es una cantidad de mercancía que busca evitar problemas con el servicio al cliente y ahorrarse los costos ocultos por concepto de agotados. Este inventario da una protección contra la incertidumbre de la demanda, del tiempo de entrega y de la escasez. Inventario en transporte. En cuestión a lo de transporte, existe una cantidad de inventario que se mueven de un lugar a otro, desde los proveedores hasta la planta, de la planta al almacén y del almacén hasta la distribución al cliente. Los modelos para el cálculo de las políticas de inventario son conocidas por cantidades económicas a pedir. Todo pedido a proveedor implica realizar un proceso de solicitud de abastecimiento y almacenamiento de mercancía. Por lo tanto, generan dos costos asociados a la orden, el costo de pedir y el costo de mantener el inventario dentro de nuestras bodegas. Vemos acá las diferentes curvas que generan los costos, tanto para almacenamiento de preparación que va hacia una elevación, mínimo costo total entre cantidad óptima de pedido, que es un punto promedio, y la curva del costo de almacenamiento tiene la filosofía lineal, y el costo de preparación, que es una curva que va hacia la descendencia. Esto incluye entre costo anual y cantidad de pedidos. El tamaño económico del lote es sencillamente la cantidad a pedir al proveedor de un determinado artículo, donde la suma de costos de ordenar y de mantener inventario tiene que ser el óptimo. ¿Hay políticas de manejo de inventarios? Claro que sí. Son los lineamientos con los cuales se administra el inventario en las organizaciones y son las encargadas de definir la cantidad de mercancía que se debe de ordenar. Los principales tipos de inventario se listan a continuación, que es revisión continua o perpetua del inventario, revisión periódica del inventario y sustitución de ventas. Hablamos de la revisión continua del inventario, que consiste en determinar los elementos para asegurar el abastecimiento de mercancías en las empresas mediante la verificación de los niveles de inventario en bodegas. La gestión por indicadores es quizá la herramienta más práctica para este fin, mediante la cual las diferentes variables se pueden determinar el desempeño y comportamiento de los materiales al almacenamiento de la organización. Indicadores financieros. Tenemos los porcentajes activos. Un indicador importante desde el punto de vista financiero es el porcentaje de activos que son inventarios de la organización. El valor económico del inventario. Este indicador permite conocer el valor que tiene el inventario con relación a las ventas de la compañía, con lo cual será posible tener un índice de tan alto de este valor. Porcentaje de ventas de pérdidas. Este indicador permite conocer cuál es el efecto de no realizar un abastecimiento correcto a los clientes debido a la falta de existencia. Y esto, pues de los 3 puntos que se hablaban, pues caeríamos en una contradicción. Vamos por los indicadores operativos de la gestión de inventario. Y bueno, para ir concluyendo sobre el control de inventarios, vamos a ver aquellos indicadores que permiten la gestión del inventario. Uno de estos indicadores es la rotación del inventario. ¿Qué es esto? Este indicador busca medir las veces en que la mercancía entra y sale de la organización. Se le conoce como la rotación del inventario y es expresado como las veces en el que el capital invertido en el inventario se recupera a través de ventas. Porcentaje de inventario. Exista o no una rotación de inventario, este indicador puede desprenderse del mismo y que es importante medir la cantidad de mercancía que no tiene la rotación de inventario. Uno de los indicadores más importantes también es la duración del inventario, la cual determina el tiempo que la mercancía está en nuestro inventario y que de esta manera pueda conocerse el nivel de inventario en riesgo de perderse o quedar obsoleto. También tenemos que tener en cuenta el inventario que no lo tenemos disponible. Este indicador permite que determinemos el porcentaje de materiales que no están disponibles para su utilización a causa de daños, obsolescencia o vencimiento. Tenemos que tener una exactitud de nuestros inventarios, ya que esto buscará entregar información sobre la cantidad real de la mercancía en stock en las organizaciones, y su cálculo se realiza determinando la diferencia de inventarios en libros y el inventario real contado manualmente. Esto se divide entre el valor de esta diferencia por el valor del inventario real, de manera que se pueda determinar el porcentaje faltante de total. El indicador de servicio al cliente es muy importante, ya que tiene un impacto importante, ya que a partir del cumplimiento de las órdenes al cliente se genera la satisfacción del cliente. Tenemos que tener lo que nos está pidiendo el cliente con lo que tenemos en nuestra mercancía. Si no lo tenemos, posiblemente podamos perder a ese cliente. Algunos indicadores para la medición del nivel de servicio relacionados con el inventario son
el nivel de servicio suficiente para medir el cumplimiento de los requerimientos del cliente, que pueden ser expresados en términos de unidades, referencias y órdenes. Existen los inventarios colaborativos. Todas las organizaciones relacionadas con el comercio deben destinar grandes recursos, tanto económicos como humanos, para poder mantener una reserva de sus productos y así poder enfrentar las fluctuaciones a las que se enfrentan los mercados continuamente. El manejo de inventarios colaborativos son una práctica usada en la cadena de abastecimientos, en donde el inventario es manejado de forma colaborativa entre el proveedor y el comprador. El inventario es consignación de un modelo de colaboración, en el sentido que el vendedor asigna cierta cantidad de inventario a su comprador y ese se evita los costos de adquirir materiales que no van a consumir inmediatamente. El otro modelo, según la colaboración de inventarios, es el BMI. Según Montes en su libro explica que esta colaboración se refiere a hacer disponibles los materiales tanto como para proveedores y tanto para compradores, por lo cual se reduce la cantidad de inventarios necesarios en nuestro sistema. El esquema básicamente forma parte de esto. Mandamos nuestra planificación a los proveedores, que es lo que necesitamos, pero también mantenemos lo que nuestros compradores, nuestros clientes necesitan y así poder tener una unión entre ambas y poderles adquirir la mercancía que necesitamos. Así, tanto datos y nuestra información van a estar bien reservadas y lo que vamos a pedir. Así nos evitamos riesgo de tener mucha mercancía en nuestras bodegas y que pues estas queden obsoletas, se dañen y así tener una pérdida. Y así nos ayuda a tener una mercancía actualizada a los mercados y a lo que nuestros clientes demanden, teniendo datos, información y pronósticos. Estos tres conceptos nos ayudarán pues para tener un buen modelo colaborativo entre proveedor y comprador. Y bueno, por mi parte es todo. Fue un gusto exponer este tema del control de inventarios y sobre todo lo que hemos estado hablando sobre la calidad, ya que esto nos ayudará pues a ser competitivos a nuestros mercados, a que nuestros clientes queden satisfechos y que seamos recomendados. Eso es muy importante y así nuestra empresa cumple con sus objetivos desde desde un inicio y así nos ayuda pues a comprender cómo se manejan nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias y por mi parte es todo.